Para esta primera actividad que se ha desarrollado en una clase anterior, se tiene los sincros, entendiendo por estos que realizan el principio de un sincronizador, como un sistema eléctrico utilizado para transmitir información de un punto a otro. Por ello se vio en laboratorio un módulo de sincro donde se tiene un transmisor y receptor incluido en el mismo. Se verificó las conexiones del wiring diagram, así como las conexiones de cables físicos e internos de cada sincro, entendiendo que se tenía una conexión de tierra conectada internamente en el sincro resolver. Las conexiones de los sincros, transmisor y receptor, se hace correctamente de fase a fase, en este caso por la indicación de colores de cables, para que no exista una mala conexión que dañe el componente. En la conexión de prueba con la fuente de alimentación DC a 26 voltios AC y conectados correctamente al módulo, se pudo obtener valores de voltaje de fase para cada posición angular del sincro transmisor visto en el receptor, entendiendo que para cada cambio angular se tenía un distinto valor de fase, siendo más significativo el voltaje en XZ y YZ, ya que ambos estaban conectados a GND 26 voltios AC low directamente. XY era la tercera fase alejada del rotor, que en cierto punto la lectura del indicador alcanza también un mayor voltaje de fase. La actividad se ha realizado el armado en físico de dos sincros, vistos en el módulo anterior laboratorio. Esta vez para comprender mejor la conexión de estos, reconociendo los cables de conexión, en caso de tener color de cables que estos estén conectados respectivamente con su color, así como los cables de alimentación. Toda esta conexión ya vista en el wiring y schematic diagram anteriormente. Después de la conexión de la fuente AC al circuito se tienen los valores de voltaje de fase en los sincros. En este caso se realizó para un radiocompás, que para cada posición de una lectura de 30 se tiene una sincronización y un valor de voltaje. Del mismo modo que el laboratorio anterior, se vio que se tenía distintos valores de fase XY y XZ para estos sincros. En modulación AM se hizo uso de un módulo de modulación, donde se conecta por un generador de señales una señal de cierta frecuencia al módulo, vista la señal modulada por el osciloscopio. Dicha señal se veía afectada por la señal del oscilador. Así podíamos ver cómo el índice de modulación de esa señal nos indicaría si existía pérdida de señal o interferencia, considerando que debe estar en un rango de porcentaje de modulación de 30 a 90% para que no se pierda señal. Esto brindado por el índice de modulación, que se da por la fórmula igual a la amplitud máxima entre la amplitud mínima de la señal modulada. Podemos concluir que la señal, si es modulada mayor a 90%, se pierde mucha señal. Para el caso puesto por el profesor en clase, se tuvo un índice de modulación de 75 y un porcentaje de modulación de 75%, todavía apta para ser modulado sin perder información de señal. Se ha desarrollado la actividad del circuito de potencia, donde se vio el circuito esquemático, donde se reconoció las conexiones y componentes del mismo. En este caso se tenía el circuito armado de una placa galleta y con las puntas de prueba para la señal de entrada y salida, así como también la alimentación de voltaje de la placa. Después de su conexión, se tuvo una primera lectura con el osciloscopio, donde se vio que la señal no era amplificada. Se veía una reducción de valor de amplitud. Podemos decir que a la salida de lectura del primer amplificador no existía buena ganancia de amplificación, que afecta a la salida de todo el circuito. En otro circuito armado con el mismo esquema se hizo una nueva lectura, donde se tuvo que la señal de entrada era amplificada a la salida con cierta interferencia. Esto debe verse a la conexión de tierras de todo el circuito o la lectura con las puntas de prueba. Si las puntas de prueba no son conectadas correctamente y tampoco configuradas en el osciloscopio, no se podrá ver la verdadera señal de salida.